Sistema nervioso central. Embriología. Bueno, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. En la tercera semana, aparece al comienzo de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosado. Acá en esta imagen podemos ver el ectodermo, también las otras capas, mesodermo y endodermo. Lo que ahora nos interesa es el ectodermo, que al comienzo entonces de la tercera semana aparece como una placa de ectodermo engrosado. Vemos otra imagen de ectodermo. ¿Y qué forma esta placa de endodermo engrosado? Forma la placa neural. En esta imagen vemos la placa neural, en la que más tarde, a medida que avanza el desarrollo, se forman, sus extremos se empiezan a elevar, digamos, estos serían los extremos, que son los pliegues neurales, como dice acá. Estos pliegues neurales, a medida que pasa el desarrollo, se siguen elevando y se acercan entre sí en la línea media y se fusionan, formando lo que conocemos como tubo neural. Acá vemos los pasos. Entonces tenemos los pliegues neurales que se van acercando a la línea media y se van fusionando y forman lo que es el tubo neural. Acá vemos otra imagen que forma entonces placa neural, pliegues neurales, elevación de los pliegues neurales, fusión y formación del tubo neural. Estos, y una vez iniciada la fusión, los extremos abiertos del tubo neural forman lo que se llama neuroporos craneal y neuroporos caudal, que se comunican con la cavidad amniótica que lo reviste. Acá observamos otra imagen del tubo neural, de la formación del tubo neural. Y otra más. Acá observamos de nuevo la placa neural, los pliegues neurales que se van a ir formando. Acá también se observa la cresta neural y la notocorda y van a formar el tubo neural. Esta es otra imagen en la que se ve clara la placa neural, la formación de la cresta neural que está por acá, el tubo neural. La cresta neural está por arriba, en la porción cefálica, digamos, craneal, perdón, del tubo neural, ¿no? Bueno, el extremo cefálico del tubo neural muestra 3 dilataciones. Las vesículas cerebrales primarias, que son el prosencéfalo, como observamos acá, el mesencéfalo y el romencéfalo. El prosencéfalo también es llamado cerebro anterior, el mesencéfalo cerebro medio y el romencéfalo cerebro posterior. Además de estas dilataciones, el extremo cefálico del tubo neural forma dos pliegues: el pliegue cervical en la unión del cerebro posterior y la médula espinal y el pliegue cefálico en la región del cerebro medio. Cuando el embrión tiene 5 semanas, el prosencéfalo consta de dos partes, el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo va a originar los hemisferios cerebrales primitivos. Y el diencéfalo, el epitálamo, el tálamo, el hipotálamo y el subtálamo. El mesencéfalo es
es el mesencéfalo cerebro medio, y el romencéfalo tiene también consta de dos partes, el metencéfalo, que forma el cerebelo y el puente troncocefálico, y el mielencéfalo, que va a formar el bulbo raquídeo. Acá observamos los hemisferios cerebrales que provienen del encéfalo, y acá observamos otros elementos como lo son el epitálamo, el subtálamo, el tálamo, hipófisis, que van a provenir del diencéfalo. También vemos el cerebelo, que proviene del metencéfalo, o sea que se genera a partir del metencéfalo. Acá tenemos otro cuadrito que nos dice del hipotálamo, el tálamo, el epitálamo y el subtálamo, que provienen del encéfalo, los hemisferios cerebrales del telencéfalo. El metencéfalo se genera el cerebelo y el puente, y el mielencéfalo el bulbo. En esta imagen observamos por región, esta es la región del prosencéfalo, por lo tanto también de los hemisferios cerebrales, obviamente el telencéfalo y los hemisferios cerebrales, y esta zona del diencéfalo, que como dijimos, de él provienen el tálamo, el hipotálamo, entre otros. Y también acá observamos la región del mesencéfalo y la región del metencéfalo. El mesencéfalo es esta región, perdón, y la región del metencéfalo, que tenemos el mielencéfalo, de la región del romencéfalo, disculpen, que tenemos la región del metencéfalo, que produce, como dijimos, que genera el cerebelo y el puente tenemos acá el cerebelo, y el mielencéfalo, del cual proviene el bulbo. Acá está el bulbo. Acá vemos en un feto la región cerebral y la región espinal. Y acá observamos, en esta disposición, en esta imagen, el cerebro anterior, que se ubica en esta zona, el cerebro posterior y el cerebro medio. Acá está el neuroporo rostral y acá se encuentra el neuroporo caudal. Este es el saco vitelino, es por el cual está en contacto con el feto a través del neuroporo rostral y disculpen, la cavidad amniótica, como ya dijimos, está en contacto con el neuroporo rostral y el neuroporo caudal. La médula espinal. La pared del tubo neural, que hace poco se ha cerrado, consta de células neuroepiteliales. Estas células se extienden sobre todo el grosor de la pared y forman un grueso epitelio pseudoestratificado. Durante la fase del surco neural e inmediatamente después del cierre del tubo, estas células se dividen rápidamente produciendo más y más células neuroepiteliales. En conjunto constituyen la capa neuroepitelial o neuroepitelio. Cuando el tubo neural se cierra, las células neuroepiteliales empiezan a originar otro tipo de células. Se trata de células nerviosas primitivas o neuroblastos. Estos neuroblastos forman la capa del manto, una zona alrededor de la capa neuroepitelial. La capa del manto forma más tarde la sustancia gris de la médula espinal. La capa más externa de la médula espinal, la capa marginal, contiene fibras nerviosas que emergen de los neuroblastos de la capa del manto. Como resultado de la mielinización de las fibras nerviosas, esta capa adopta una coloración blanquecina
y forma lo que se llama sustancia blanca de la médula espinal. Acá está la sustancia gris y la sustancia blanca. También se ve la placa del piso y la placa alar de la que ya vamos a hablar. La placa del techo también se observa. Como resultado de la adición continua de neuroblastos, la capa del manto a cada lado del tubo neural, se observa un engrosamiento ventral y uno dorsal. Los engrosamientos ventrales, las placas basales, contienen células de las astas motoras ventrales, forman las líneas motoras de la médula espinal. Y los engrosamientos dorsales forman las placas alares, que son las áreas sensitivas. Un surco longitudinal, el surco limitante, marca el límite entre las dos partes, digamos. La parte dorsal y ventral de la línea media del tubo neural, conocidas como placa del techo y la placa del suelo, no contienen neuroblastos, actúan principalmente como vías de las fibras nerviosas que cruzan de uno a otro lado. Entonces, acá está la placa del techo y también está la placa del piso o del suelo, las cuales no contienen neuroblastos. Y después entonces tenemos la placa alar que sí contiene, pero es la área sensitiva. Y después tenemos la placa basal, que es esta, que contiene, que es la área motora, que también contiene neuroblastos.